Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a volver a la escritura, en esta ocasión al libro de Apocalipsis, y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en este tema que nos ocupa desde hace ya muchas semanas. Apocalipsis capítulo 17, estamos en la parte final de este capítulo. Y vamos a retomarlo donde lo dejamos el último día. Estábamos hablando seguimos ahí con el tema de Babilonia, la falsa religión de Satanás a través de todos los tiempos, desde la Torre de Babel hasta nuestros días. Ahí vamos a retomar, así que, bueno, prepara tu Biblia en Apocalipsis capítulo 17 y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en este día. La palabra de Dios siempre nos habla, siempre hay algo que necesitamos escuchar. Vamos a hacer una oración, le pediremos al Señor su dirección, que Él nos dirija y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por un día más que podemos venir, Señor, delante de ti, abrir tu palabra. Te buscamos, Señor, en oración ahora para pedir tu dirección. Presentamos nuestras vidas delante de ti, que tú tomes el control de nuestra mente, nuestros pensamientos, que nos des la sabiduría que necesitamos, Señor, para entender todo lo que viene de ti, para entender estos tiempos que nos tocan vivir, cómo encaminar nuestra vida, cómo saber cuál es tu voluntad y tener la fuerza para cumplirla. Ahora necesitamos otra vez que nos hables, por eso venimos un día más, dispuestos a escuchar tu palabra. Toma tú el control, danos sabiduría y enséñanos. Gracias por cada uno de mis hermanos que también en este tiempo han escogido escuchar tu palabra. Bendícelos y cuídalos y quédate con nosotros guiándonos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, queridos hermanos, como hemos dicho antes, vamos a seguir en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. El último versículo que habíamos estado meditando era el versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Ahí vamos a retomar. Saludos a todos los hermanos que han escrito en el chat de este directo de Facebook. Liliana, David, buenas tardes. Germán y familia, buenas tardes. Yoli y Gaby, buenas tardes también. Benito, buenas tardes. Carmen Reyes, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes. Beatriz, José Luis, Juan Bermudo, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos, bendiciones. Ana Rita, bienvenidos. Vamos a recordar el versículo 17 de Apocalipsis 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hasta ahí habíamos estado meditando el último día y habíamos dicho que ese versículo nos transmitía seguridad, tranquilidad, al saber que Dios tiene el control de todo, aún de lo que el enemigo está haciendo. A veces el Señor permite la obra del enemigo para tratar con su pueblo, con la iglesia o con el mundo. Bienvenido Paco, Rosario, Tamara, los últimos que han escrito en el chat y a todos los que estáis conectados. Vamos a continuar pues a partir de ahí, versículo 18, que es el último de este capítulo, pero el tema continúa. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad, dice, bueno, recuerda lo que ya hemos visto que representa la mujer que habíamos visto. Se le ha llamado la gran ramera, se le ha llamado la mujer vestida de púrpura, con oro, con piedras preciosas, la mujer que está sentada sobre los reyes, muchedumbres y naciones de la tierra. Esta mujer representa un gran sistema religioso que Satanás controla. La mujer no llega a existir repentinamente. Ella ha sido conducida por Satanás a través de toda la historia y ahora
aparece en la escena final de los últimos tiempos porque, bueno, está supliendo ahí, está cumpliendo un propósito y ahora se nos va a contar en el capítulo 18 cómo será destruida. Vamos a hablar de eso ahora a continuación. Ese gran sistema religioso, la falsa iglesia, constituida no solamente por una religión, aunque puede haber alguna religión que sin duda destaca o es más representativa, pero tenemos que ser sabios y ver que en cualquiera de las religiones de este mundo esa falsa espiritual puede estar existiendo. Y recuerda, es una idea de Satanás. Es Satanás quien crea todo esto allí en el tiempo de Babilonia. Fíjate, nos tendríamos que remontar casi al principio de la historia de la humanidad, cuando la falsa religión aparece ya en este mundo. Satanás ha explotado mucho y de muchas formas la necesidad que el hombre tiene de buscar a Dios. La inquietud espiritual del ser humano ha sido utilizada por el diablo para desviarle en esa búsqueda y que el hombre, el ser humano, se vuelque en la idolatría, en buscar a su Dios de una forma equivocada, en dioses falsos, dioses hechos con las mismas manos de los mismos hombres, atribuyéndole a esos dioses cosas que no son ciertas, Satanás obrando y manipulando a la humanidad de esa manera. Entonces, la mujer representa ese sistema eclesiástico del diablo desde casi el principio hasta prácticamente el fin de los tiempos. Babilonia, la ciudad que está, una ciudad que, bueno, a través de la Biblia aparece en diferentes momentos, y esta iglesia satánica pues adquiere varios nombres, tiene que ver con Roma, tiene que ver con Babilonia, aparece de diferentes formatos. La ciudad de Babilonia pues tiene esa connotación. En el capítulo 2 de aquí de Apocalipsis, versículo 13, si recuerdas, cuando estuvimos estudiando la iglesia de Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 13, decía: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Bien, nota esa doble cara de la iglesia. Está hablando a una iglesia, la iglesia de Pérgamo. Pero de pronto dice donde Satanás mora. Tiene nombre de iglesia, pero ahí está el trono de Satanás. Pero a la vez, dentro de la iglesia, siempre ha habido ese remanente de algunos que retienen el nombre de Dios, que no niegan la fe, ni aun en tiempos de persecución. Habla de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recuerda que esto siempre ha ocurrido así. El pueblo de Dios era el pueblo de Dios, escogido por Dios, creado a partir de un hombre de fe, Abraham. Pero el pueblo de Dios mataba a los profetas de Dios. El pueblo de Dios se volvía en pos de los ídolos, de los falsos dioses. Pero dentro del pueblo de Dios, Dios siempre tuvo su remanente. Esto es lo que no nos debe confundir. Cuando en la Biblia se habla de iglesia, no des por sentado que todo lo que se llama iglesia está compuesto por hombres fieles, me refiero a personas fieles, que buscan a Dios, que obedecen y adoran a Dios, ni como pasaba en el Antiguo Testamento, cuando oigas pueblo de Dios, no pienses que todos los que estaban en el pueblo de Dios eran hombres de fe, hombres fieles, que buscaban a Dios, que querían honrar su nombre. Una cosa es el nombre, generalizando, y en el mensaje a las 7 iglesias eso queda totalmente claro, porque Pérgamo no es la única a la que se le menciona eso. Tendríamos que ver también el mensaje a Tiatira, y nos damos cuenta de que la corrupción estaba ahí. A Tiatira
se le dice en el versículo 20 de este capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está la idolatría dentro de la iglesia. Tienen nombre de iglesia, pero ahí está Satanás, ahí está la idolatría, ahí hay falsos dioses, hay falsos cristianos. En el antiguo Israel se llamaban pueblo, pero mataban a los profetas de Dios y le daban la espalda a Dios, volviéndose en pos de otros dioses. Entonces eso no ha cambiado. Y ahora aquí en Apocalipsis, cuando se habla de Babilonia, esa es la figura de esa falsa religión que se ha extendido a través de todos los tiempos. En este tiempo la llamamos iglesia, porque en el antiguo Israel era el pueblo de Dios, ahora es la iglesia. Hay indicios aquí en la Biblia de que en estos postreros tiempos Babilonia como ciudad sería reconstruida. Babilonia estaría ubicada en la actual Irak. Hoy en día Irak era el lugar geográfico donde estaba Babilonia. Seguramente recordaréis cuando ocurrió la guerra del Golfo Pérsico, la guerra en la que diferentes países aliados de Occidente declararon la guerra a Saddam Hussein, que era el que mandaba en Irak. Bueno, se le acusaba y se decía de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y la preocupación que había por parte de algunos gobiernos, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y España, formaron una alianza para atacar a Irak y hacer guerra. Previamente Irak había atacado algún país del Golfo Pérsico, para saquear, para quedarse con los pozos de petróleo. Cuando estos países occidentales declaran la guerra a Irak, Saddam Hussein se retira, pero incendia muchos de estos pozos petrolíferos y quedó ahí en la memoria las imágenes de televisión de ver columnas de fuego extendidas por una gran extensión de desierto al haber sido incendiados todos estos pozos petrolíferos. Al final, pues no había armas de destrucción masiva, no se encontraron, la guerra terminó y ese conflicto, pues bueno, dejó ahí un legado, ahí todavía andan con algunos problemas por estos territorios, pero cuando esta guerra ocurrió, pues muchos miraron a la Biblia, porque ahí se hablaba, ¿no?, bueno, incluso el nombre que se le dio a la operación militar, Tormenta del Desierto, pues a muchos les hizo encontrar textos en los profetas que se hablaba de una tormenta que viene sobre Babilonia y tal, y entonces pues claro, siempre tenemos la mirada puesta en estos lugares, en lo que fue Babilonia, en lo que es la tierra de Israel. Estos días también estábamos hablando un poco de Israel, de cómo el panorama político allí ha ido cambiando a través de los últimos años, últimas décadas, en relación con los países árabes. Ahora con esta última guerra otra vez con Hamás, hace pocos días se declaró el alto el fuego, no es muy seguro porque a veces Hamás ya lo ha hecho otras veces, estos grupos terroristas declaran el alto el fuego, pero con la intención de rearmarse, de prepararse y después vuelven a lanzar algunos misiles. Y siempre tenemos la mirada puesta en estos lugares porque sin duda hay profecías relacionadas con estos sitios. Entonces hay indicios en la Biblia de que Babilonia sería reconstruida. Y a raíz de esta guerra del Golfo Pérsico, pues Babilonia, Irak, volvió a aparecer en el mundo, ¿no? O sea, volvió a aparecer como un referente. El mundo miró hacia allí. Las Naciones Unidas están por allá interviniendo. Se ha ayudado a reconstruir el país. Y bueno,
hay que estar ahí atentos, no sabemos qué puede pasar. Podría parecer que Babilonia se convirtiese en una especie de capital en el mundo del reino de la bestia. Recuerda, el otro día lo estábamos viendo, 10 reyes en una alianza universal declararán un gobierno único mundial y después de que eso ocurra le traspasarán el poder, o sea, nombrarán a la bestia como el principal mandatario, el líder principal. Todo reino, todo imperio, todo gobierno necesita una capital. El lugar donde está el palacio, donde están las instalaciones, donde eso siempre ocurre. En este caso es un gobierno único mundial, pero necesitará una ubicación, así como las Naciones Unidas pues tienen ubicaciones, tienen un edificio allí en Estados Unidos, y la Unión Europea, su sede central está en Bruselas. Entonces pues el gobierno de este último imperio necesita una capital. Y por lo que la Biblia nos dice, pues es muy probable que Babilonia sea reconstruida con ese fin. Y entonces en Irak se levanten una ciudad, unas instalaciones que se conviertan en la capital del gobierno del anticristo en estos últimos años en la tierra. El capítulo acaba aquí, pero el tema continúa. No hemos terminado, seguimos el capítulo 18 hablando de Babilonia, y dice en el versículo 1: Después de esto vi a otro mensajero descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bien, ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver que se sigue hablando de Babilonia. Es curioso, no sé si lo has pensado, es notable que Apocalipsis dedique tanto espacio a hablar de Babilonia. Porque, bueno, Apocalipsis, como dijimos, es el libro de la revelación. Dios ha querido revelar, darnos a conocer los últimos acontecimientos, las cosas que pasarán en relación con el fin de este mundo, con el fin de estos tiempos y el comienzo de la eternidad. Apocalipsis es un libro que nos describe toda esa historia. Los 3 primeros capítulos, capítulo 2 y 3, es un mensaje a las iglesias, que sería el resumen de la iglesia de todos los tiempos. Apocalipsis tiene 22 capítulos y bueno, es muy notable que Apocalipsis dedique tanto tiempo, tanto espacio a hablar de Babilonia. Ahora estamos en 2 capítulos completos, capítulo 17 y 18, son 2 capítulos completos hablando de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué razón ocurre esa? Bueno, recuerda que esta ciudad y su religión llegará a tener mucha más importancia que cualquier otra en la historia. Aquí, en el capítulo 18, se nos cuenta su destrucción total, va a ser destruida. Y si Apocalipsis dedica tanto tiempo a hablar de Babilonia y nos da detalles, rasgos muy característicos de lo que sería esa religión, esa falsa iglesia, que se extiende, como hemos dicho, a través de todos los tiempos, infiltrándose aún dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, tomando el nombre de pueblo de Dios o iglesia. Bueno, pues este es el motivo de por qué se dedica tanto tiempo, por qué tanto espacio, porque es un tema que nos interesa conocer bien, con mucho detalle, porque Dios nos ha revelado todo aquello que tenemos que conocer de nuestro enemigo. Estamos en una batalla. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Y en todas las guerras, en todas las batallas, es fundamental saber, conocer la estrategia del enemigo. Dentro de todas las guerras que ha habido, una de las partes más importantes de la guerra era el espionaje, los servicios de inteligencia, tratando de descifrar los mensajes del enemigo, tratando de averiguar cuál es la estrategia.
qué dirección van a tomar, qué decisiones abordarán en los próximos días. Y Dios lo conoce todo, para Dios no hay misterios. El Señor sabe todos los planes de Satanás. Satanás no sabe todos los planes de Dios. A pesar de que Satanás conoce muy bien la Biblia, tú sabes que hay secretos que Dios ha guardado muy rigurosamente, como por ejemplo el día y la hora de la venida de Jesucristo. La Biblia dice, Jesús lo dijo, que ni siquiera los ángeles de los cielos lo saben, nadie lo sabe, solamente el Padre, solamente Dios es quien conoce el día y la hora. Eso es un secreto que Dios mantiene por diferentes motivos. Pero hay otra información que Dios sí nos ha querido revelar, y de nuestro enemigo Dios nos ha dado mucha información. Así conocemos al enemigo, sabemos contra quién luchamos, y hay cosas que el enemigo hará que no nos van a sorprender, porque la Biblia ya nos advirtió, ya nos dijo que esas cosas ocurrirían. En este versículo 1 que hemos leído, dice, después de esto, vi otro ángel, una nueva visión, pero dentro del mismo tema. El tema continúa, aunque dice, después de esto, vi a otro mensajero descender del cielo, pero ahora vamos a ver en los versículos siguientes que el tema continúa. El capítulo 17 nos estuvo ofreciendo, hemos podido ver la forma de la empresa religiosa de Satanás a través de los años. En el capítulo 18 vamos a ver la forma que tomará en el tiempo del fin y cómo será destruida. Entonces, por eso 2 capítulos enteros, y importante que la información que la Biblia nos da referente a esta religión de Satanás a través de los tiempos. Aquí ya no se habla de Roma, ahora se habla de Babilonia. La figura es la misma. O sea, el espíritu de Roma a través de los tiempos es el espíritu de Babilonia a través de los tiempos. Incluso podríamos decir que es en un principio el mismo espíritu de Egipto a través de los tiempos. De hecho, si te das cuenta, mucha de la simbología egipcia tiene que ver con Roma, tiene que ver con los amagos de imperios para controlar el mundo como Napoleón o Hitler. O sea, tanto Napoleón como Hitler habían adoptado símbolos del antiguo Egipto y de la antigua Roma. O sea, te das cuenta que hay una especie siempre de relación. Hay cosas que están ahí siempre que te hacen pensar en cada una de estas formas que a través de los tiempos se manifestaron y de que sin duda pues tienen algo que ver. Claro, tienen que ver, Satanás siempre estuvo detrás de todo eso. Aquí en estos capítulos, a partir de ahora ya no se habla de Roma, ahora se habla de Babilonia, aunque es siempre el mismo espíritu. En Apocalipsis hay muchas referencias al Antiguo Testamento, pero en ninguna parte son tan numerosas como en este capítulo 18. Desde que comenzamos a estudiar Apocalipsis hace ya meses atrás, recordaréis que, bueno, constantemente hemos estado viajando hacia el Antiguo Testamento a leer citas en los profetas, Daniel sin duda, porque Daniel tiene muchísimo que ver con Apocalipsis, pero hemos estado leyendo textos prácticamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero el capítulo 18 es único. O sea, si Apocalipsis ya nos llevó a ver cosas del Antiguo Testamento, aquí, en el capítulo 18, mucho más. Casi todos los versículos de este capítulo 18, que es bastante largo, tiene 24 versículos, casi todos tienen algún paralelo en el Antiguo Testamento. Falsa religión. Hablamos de iglesia. Algunos preguntarán, porque hemos hablado de ecumenismo estos días, ¿realmente creéis que sería posible una unión de la Iglesia Católica Romana, que es la representación del cristianismo,
o incluso extendiéndolo a otros formatos de cristianismo dentro del mismo protestantismo o otras formas de iglesia cristiana, anglicana, ortodoxa, etc. Pero voy a hablar así en esta figura bíblica de Roma. ¿Creéis que sería posible una unión de la iglesia de Roma con el islamismo? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo entendéis? Sin duda hemos hablado de esto y no podremos dejar de hablar en adelante. Sin duda el ecumenismo, esa unión de las religiones, ha tomado una forma mucho más notable en estos últimos tiempos. Porque recuerda, se han dado pasos históricos que nunca antes se habían dado, con el acercamiento a través del Papa Francisco del catolicismo romano con el mundo musulmán, a través de sus dos grandes líderes, el gran imán y el ayatolá. El Papa Francisco ya ha viajado a los países, a los Emiratos Árabes, donde está el gran imán, y ha viajado a Irán, donde está el ayatolá. Estas dos figuras representan la máxima autoridad dentro del islamismo en sus dos principales manifestaciones, dos formas. Y bueno, los resultados han sido muy sorprendentes porque se han llegado a acuerdos, se han compartido experiencias, se han hecho actos religiosos en esos territorios árabes donde nunca antes se habían hecho, en formato cristianismo. Entonces, sin duda, aquí tienen que pasar todavía cosas, pero sin duda estamos viendo un antes y un después. El hecho de vivir en los últimos tiempos se tiene que comprobar con las señales que la Biblia nos ha dado. Y te aseguro que las señales que la Biblia nos ha dado se están cumpliendo prácticamente todas en este tiempo que nos toca vivir. Y más, vamos a verlo. En no ya muchos años, meses, 1, 2, 3 años, vamos a ver grandes cambios. Estamos a las puertas de que pasen cosas muy trascendentes, muy importantes. Nunca más que ahora tenemos que estar muy atentos a todo lo que ocurre en el mundo a nuestro alrededor porque están ocurriendo grandes cambios. Una pregunta en este versículo 1. ¿Este mensajero quién es? La palabra griega, recuerda, es ángelos. Por eso en Reina Valera lo traducen como ángel, o sea, no lo traducen, dejan la palabra griega, vi otro ángel. En alguna versión han puesto lo que significa ángel, mensajero. Después de esto vi a otro ángel. Recuerda que cuando en Apocalipsis, en todas las partes de la Biblia, pero especialmente en Apocalipsis, cuando leemos ángel, no siempre, o mejor dicho, casi nunca, se refiere a los ángeles de los cielos, sino que aparecen diferentes tipos de mensajeros que muchas veces, la mayoría de veces, tienen que ver con los creyentes que ya fueron resucitados o arrebatados y que están en la presencia de Dios, participando ya en los acontecimientos del fin. Y en otras ocasiones, los ángeles que pueden aparecer por ahí, la palabra ángel también se puede referir a otros personajes. En este caso, ¿qué os parece? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo y nos da una descripción con gran poder y nos dice algo más, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, ¿quién podría ser este ángel? Juan describe lo que ve, y para Juan no todo está claro siempre. De ahí que tiene que utilizar expresiones muy genéricas o tiene que utilizar símiles y tiene que tratar de hacer que, podamos comprender cosas que él ve y que no son incomprensibles. De ahí que a veces el lenguaje de Apocalipsis es complicado. ¿Quién os parece que puede ser este ángel por las características que se nos da? Gran poder y que la tierra fuese alumbrada con su gloria. Esto es significativo, porque un ángel que tiene tanta gloria que alumbre toda la tierra, Juan dice Jesús, entre paréntesis, hay entre interrogantes, podría ser Jesús.
podría ser Cristo. ¿Por qué? Porque primero se menciona su gran poder y segundo, su gloria. Su gloria alumbra toda la tierra. Es difícil pensar en otro mensajero o en otro ángel que pueda tener estas características, que la Biblia nos hable de estas características. Y además tenemos otro argumento en este momento de Apocalipsis en el que nos encontramos, y es que Cristo viene a la tierra a destruir a sus enemigos. Entonces, en el capítulo 19 vamos a tener más detallado esa escena, pero Apocalipsis a veces nos hace eso, nos da un cuadro general y después se toma 1, 2, 3 capítulos para ir explicándonos todo más detalladamente. Entonces aquí, en este versículo 1, lo que se está describiendo perfectamente podría ser la segunda venida de Cristo, solo que ahora de una forma más genérica, sin entrar en detalle, porque el tema de este capítulo es Babilonia y su destrucción, y sin duda para dentro de esa destrucción pues hay cosas ahí que tenemos que estudiar, ¿no? Pero se puede estar hablando de la segunda venida de Cristo. Este mensajero, este ángel, desciende del cielo y viene con gran poder y con una gloria que alumbra toda la tierra. Podría ser Cristo. No lo decimos al 100% con seguridad, pero con mucha probabilidad podría ser Cristo. Versículo 2 y 3. Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Las naciones han bebido, dice. Si esa expresión la leemos en otra versión, una versión con un lenguaje más actualizado, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional diría: las naciones han bebido del excitante vino de su adulterio. Así dice esa expresión que aquí hemos leído en el versículo 3, han bebido del vino del furor de su fornicación. Fornicación, recuerda, tiene que ver en un tema espiritual con la idolatría, con la falsa religión, el darle la espalda a Dios para adorar demonios o dioses falsos. Dice que los reyes de la tierra han cometido adulterio con ella. La Iglesia, recuerda, a través de los tiempos, muchas veces, durante siglos, ha estado ligada al poder. Ha tenido que ver con los reinos del mundo. En la actualidad, la Iglesia, el catolicismo romano, aún tiene que ver con el poder, porque no solamente es una iglesia, además es un Estado. O sea, todo el personal del Vaticano es personal diplomático, el Papa, los cardenales y los cargos que pueden ejercerse ahí, pues pueden ejercer como personal diplomático y tienen relación con otros gobernantes del mundo, con otros presidentes, países, instituciones de este mundo. En el Vaticano tiene que haber embajadas, igual que el Vaticano es un país que tiene embajada en otros países. Entonces, todos estos detalles son importantes para poder tener en cuenta, identificar y saber de qué está hablando aquí la Biblia. Entonces, se nos dice esto, que los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. O sea, no es algo que se concreta en un lugar geográfico. Si hablamos de Babilonia, hemos dicho geográficamente sería un territorio en Irak. Pero no ha sido una nación geográficamente definida, sino que ha tenido un alcance universal en toda la tierra,
se ha experimentado esta misma práctica. La misma religión, la fe de Babilonia, se ha practicado en toda la tierra. Los reyes de la tierra han participado de todo esto. Y no solo los reyes, dice los comerciantes de la tierra. Y dice que se han enriquecido a costa de lo que dice, como la expresión dice, de la potencia de sus deleites. En otras versiones dice que los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que despilfarraba en sus hijos. O sea, tiene mucha riqueza, pero usa esas riquezas de una forma desproporcionada, gastando en deleites, en historias, ¿no? El versículo 4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vamos a ir a leer un texto en Jeremías. Recuerda que hemos dicho que casi todos los versículos de este capítulo 18 tienen paralelismo con textos del Antiguo Testamento, y aquí es importante que nos paremos a ver un texto en el profeta Jeremías, capítulo 51, leeremos el versículo 44 y 45, Jeremías 51, 44 y 45. Dice: y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Bien, ese sería el texto paralelo del capítulo 18, versículo 4 y 5 de aquí de Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío. Ya en los profetas, allí Jeremías, advirtió de esta mismo. ¿Y contra quién va esta advertencia? Dice, pueblo mío. Pero ahora aquí en Apocalipsis el profeta Jeremías está escribiendo, sin duda ese texto es un texto profético, tiene que ver con los últimos tiempos, con esto que está ocurriendo aquí. Así que el cumplimiento de esa profecía es ahora, en Apocalipsis, aunque podía tener un significado también en el tiempo del propio Jeremías, porque recuerda lo que antes hemos dicho, Babilonia ha sido la mujer, Babilonia, Roma, esa idea de esa falsa religión a través de todos los tiempos. Decíamos, en el Antiguo Testamento tenía que ver con el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento tiene que ver con el concepto iglesia. Entonces, para ellos esto también tenía ese significado, no que estuviesen geográficamente metidos en Irak, en la ciudad de Babilonia, pero sí en lo que eso representaba. Babilonia representa más que un lugar geográfico, representa esa falsa religión que a veces presume de tener a Dios por Dios y es mentira. Dios es una excusa, solamente la excusa para enriquecerse y para practicar la idolatría y el culto a Satanás. Entonces, en el antiguo Israel esto ya existía. En el Nuevo Testamento la Iglesia también sigue existiendo. Entonces el llamado de Dios a través del profeta Jeremías sin duda tenía un significado para Israel, pero el cumplimiento de esas palabras era un hecho profético que tendrá cumplimiento en este momento histórico de los tiempos del fin. Aquí en este último formato decíamos de que posiblemente Babilonia pueda ser reconstruida. ¿Para quiénes entonces iría esta advertencia? ¿Para el pueblo de Dios? ¿Para la Iglesia? ¿Para todos en general? Por supuesto. Pero tiene cumplimiento en un momento determinado aquí. Recuerda que los 144.000 estarían seguros en Sión. Los santos de la tribulación están muertos.
fueron decapitados, casi todos mártires. La mujer que huyó al desierto, ahí hablamos de 144.000, hablamos de creyentes que han sido protegidos por Dios de toda la furia de Satanás a través de la bestia en estos últimos tiempos. Entonces, ¿a quién se les manda esta advertencia? Salid, salid de Babilonia. Vamos a volver a leerlo. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando entramos en un lenguaje profético, a veces es difícil la interpretación, porque ¿en qué momento esa profecía tiene cumplimiento? Incluso en Apocalipsis, una de las dificultades que siempre se han encontrado los estudiosos es precisamente intentar comprender Apocalipsis cronológicamente, desde el capítulo 1, 2, 3, 4. No, ya vimos que una explicación para comprender las secuencias del Apocalipsis es ver capítulo 4 hasta el 11, un bloque. Capítulo 12 hasta el 16, la misma historia, solo que contada desde la perspectiva de la tierra. Esta se contó desde el cielo. De pronto se nos resume en el capítulo 12, veríamos lo que hubiese sido el arrebatamiento, y a veces se nos da una secuencia resumida de lo que más adelante se va a describir en Apocalipsis, como antes hemos dicho. El versículo 1 podría estar describiendo la segunda venida de Cristo, está advirtiendo, si es Cristo ese ángel fuerte, parece que sí, está advirtiendo de la destrucción de Babilonia y hace un llamado para que, pueblo mío, salgan de la ciudad porque va a ser destruida. Ese llamamiento seguramente tiene que ver con antes del arrebatamiento de la Iglesia. Capítulo 17 y 18, recuerda, no vamos cronológicamente en el tiempo. El hecho de decir, vi que descendió del cielo, y decir que Cristo en su segunda venida, pero la segunda venida de Cristo comprende diferentes secuencias que desde nuestra perspectiva son difíciles a veces de poder colocar en la historia, porque por ejemplo a veces se habla y se dice cuando Cristo venga nos llevará con él. Hablamos del arrebatamiento con su venida, pero en realidad el arrebatamiento se produce antes de que Cristo venga. Cuando Cristo viene, nosotros venimos ya con Cristo. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿vale? Les voy a adelantar algunos detalles para intentar comprender algunos de estos textos que aparecen aquí en Apocalipsis y que nos pueden causar confusión. Ante la pregunta, ¿quiénes está advirtiendo el Señor? Salid de Babilonia. Ya hemos dicho, de una forma figurada siempre a través de los tiempos, pueblo de Israel, iglesia, salir de la falsa iglesia, salir de la idolatría. Mira, catolicismo romano, protestantismo en sus diferentes formas, todo lo que representa una iglesia corrupta, una iglesia falsa, seguro que dentro de esas iglesias hay verdaderos creyentes, solo que están ahí por ignorancia de algunas cosas, por la tradición, llegué aquí, aquí sigo, porque creí dentro de esto y están ahí, seguramente. Pero hay un momento en la vida de toda persona que ha creído de verdad, que se tiene que dar cuenta del error y tratar de salir de la mentira y del pecado. Lutero se considera por lo que hace y lo que promueve y lo que ocurre a través de sus hechos, de sus enseñanzas,
de sus seguidores, se considera a Lutero como el fundador del protestantismo. La Iglesia protestante se considera que tiene su origen en la Reforma de Lutero. Antes de Lutero ya hubo personas que entendieron que la Iglesia estaba corrompida y se enfrentaron a la Iglesia. Y después de Lutero, o en el mismo tiempo de Lutero, estaba Lutero, pero salieron otros reformadores. Bien, la pregunta es, ¿de dónde sale Lutero? ¿Lutero era un inconverso? ¿Era una persona que no era religiosa? No, Lutero era un monje. Pertenecía a la Iglesia. No había más de una iglesia, era la Iglesia que se había corrompido. Pero si teníamos que hablar antes del protestantismo, antes del anglicanismo, antes de la Iglesia ortodoxa, o sea, antes de esos momentos en los que la Iglesia se rompe y se fragmenta en diferentes líneas, antes de eso solo había una Iglesia. Si queríamos hablar de la Iglesia de Cristo, teníamos que hablar de esa Iglesia. Una Iglesia corrupta, sí, claro, pero era la Iglesia que había. Por eso antes leíamos en Pérgamo, se le habla a una Iglesia y se le dice que está Satanás dentro de la Iglesia y que el trono de Satanás está dentro de la Iglesia. Pero también dice el Señor, pero hay unos pocos que no han negado mi nombre, que siguen fieles en la fe. Entonces, la Iglesia estaba ya corrompida, estaba ahí. Lutero sale de la Iglesia. Sale o lo echan, porque en ningún momento él piensa voy a fundar una nueva religión. Lutero no hace eso. Lutero lo que hace es enfrentarse con la corrupción que hay dentro de la Iglesia. Lutero lee la Biblia, observa la Iglesia y ve que la Iglesia ha adoptado formas heréticas, herejías, cosas que van en contra, no que estén fuera de la Biblia, es que van en contra de lo que la Biblia enseña, y por lo tanto la Iglesia se ha corrompido. Y lo que hace Lutero es enfrentarse a la corrupción dentro de la Iglesia. Pero Lutero no dice voy a hacer una Iglesia nueva. Al final Lutero termina fuera de la Iglesia, claro, lo echan, y no lo mataron porque no pudieron. Pero la intención era esa, matarlo, como a otros muchos mataron. Cuando la Reforma se pone en marcha, ¿qué ocurre? La Iglesia pone en marcha la contrarreforma. O sea, hay que poner mano dura porque hay una revolución dentro de la Iglesia. Hasta ese momento los poderes eclesiásticos tenían controlada a la gente, en gran parte porque la mayoría de la gente eran ignorantes. No se estudiaba, no se conocía la Biblia, no había una capacidad de argumentar contra lo que la Iglesia hacía mal. Y tuvieron que ser algunos hombres así más preparados, como Lutero, que se dan cuenta de toda esta corrupción y se enfrentan a los poderes de la Iglesia. Entonces la Iglesia trata de aplastar este movimiento, no les interesa, ellos quieren seguir teniendo el control absoluto, seguir viviendo en su derroche de vicios, de pecados y de riquezas. Pero ahora sí, los que están en la Iglesia y se dan cuenta de la corrupción y el pecado que hay dentro de la Iglesia, ¿qué hacen? Salen. Se van, ¿dónde? Con aquellos que buscan vivir una fe genuina, teniendo la Biblia como la palabra de Dios, como la luz en nuestro camino. Se cumple lo que la profecía aquí dice. Salid de ella, será destruida. Claro, tú, ¿por qué estás dentro de Babilonia? Porque estabas ahí. O sea, Babilonia representa una religión. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios también tenía que ver con Babilonia. La Iglesia tiene que ver con Babilonia, Roma, todo eso. Entonces hay muchas personas que están ahí dentro porque buscaban a Dios y se sentían parte de la Iglesia. John Hus,
era un sacerdote católico romano. No podemos decir ese concepto, porque siempre que pensamos en la Iglesia de la Edad Media, pensamos Iglesia Católica Romana. Pero eso nos lleva más a marcar la diferencia con las otras formas de Iglesia, anglicanismo, ortodoxa, protestantismo. Pero es que hasta que no se fragmenta la Iglesia en esas diferentes formas, solo hay una Iglesia. ¿Se le puede llamar católica romana? Sí, porque el gobierno está en Roma y viene con ese espíritu de Roma. Pero no es la forma de diferenciarla actualmente con el protestantismo y otras, porque el protestantismo no existía. Entonces John Hus ¿era católico romano? Sí, es que no había otra cosa, era la Iglesia. Y John Hus, como sacerdote, le ocurre algo parecido como a Lutero, lee la Biblia, John Hus lee las Escrituras, y suele pasar que personas con un corazón sincero, que forman parte de una religión, aunque esa religión es corrupta, si estas personas tienen un corazón sincero, son buscadores de la verdad. Y por lo tanto, como buscadores de la verdad, el día que encuentran la Biblia y leen la Biblia, de pronto descubren la verdad. Y John Hus, como sacerdote, viene a la Biblia, lee la Biblia y descubre al Dios de la Biblia. Él creía en Dios, pero en el Dios de la religión, de una iglesia corrompida. Y cuando John Hus descubre el Dios de la Biblia, cree en Jesucristo como su Salvador, nace de nuevo, su vida es transformada. Y John Hus, dentro de la iglesia, no se sale de la iglesia, se queda dentro de la iglesia y sigue siendo sacerdote en la iglesia. Y dentro de la iglesia lo que hace John Hus es predicar la Biblia. Ahí vienen sus feligreses, él está en una parroquia, en una iglesia, y ahí vienen los feligreses. ¿Y qué es lo que hace John Hus? Les enseña las Escrituras, les habla de Jesucristo como el único Salvador, el único camino a Dios. Entonces, esto ocurre durante un tiempo, pero inmediatamente estas cosas trascienden, llega toda esa información a los poderes de Roma, y entonces prohíben a Hus que predique, le prohíben que hable, que enseñe de la Biblia, y John Hus hace algo. Dice, está bien, no voy a hablar de la Biblia. Era inteligente. ¿Sabes lo que hace? Porque John Hus también era un gran artista, pintaba muy bien. Entonces lo que hace John Hus es que se dedica a decorar las paredes de la iglesia con escenas religiosas. Entonces va dibujando escenas. Por ejemplo, había una escena en la que dibuja al Cristo que está siendo flagelado, está desnudo, su carne está desgarrada, hay una espina que traspasa su carne hasta el hueso en su cabeza, está atado, está sangrando, todos podemos imaginar esa escena. Siguiente imagen. Esta era una representación, un fresco en la pared. Siguiente imagen, siguiente pintura. El Papa, en su trono, sentado con sus vestiduras llenas de oro, de piedras preciosas, perlas, con su corona de oro y todos los diamantes y piedras preciosas y su báculo de oro, con toda su potestad, vestido de púrpura y de escarlata, sentado en su trono y con otros postrados delante de él. Y así iba haciendo escenas. Era inteligente, porque él dibuja al Papa tal como es. O sea, nadie puede decir, eres un hereje, mira cómo has dibujado al Papa. No, ha hecho un retrato exacto de cómo el Papa estaba. O mira, ¿qué has hecho al dibujar a Cristo así? No, ha dibujado al Cristo que todo el mundo en la iglesia sabe que vivió eso y atravesó eso. Pero ahí había un mensaje muy claro. La gente que entraba a la iglesia y miraba los cuadros, de pronto miraban a Jesucristo
muriendo, desnudo, por nosotros se hizo pobre, maldición se hizo por nosotros, cargó nuestros pecados, se entregó totalmente, dejó todo lo que tenía, se despojó de su gloria y de su honra, no vino para vestir vestiduras delicadas y derrochar en riquezas lleno de oro y de piedras preciosas y todo eso. Él estaba ahí, haciendo lo que quería hacer, dar su vida por nosotros, mostrarnos un amor inmenso. Los feligreses miraban y veían a Jesucristo y miraban al lado y veían al Papa. No había que hablar mucho. ¿Qué pensaban los que contemplaban los dos cuadros? Yo me imagino, si yo hubiese estado ahí, vaya, son muy diferentes estas dos personas. Este es Cristo y este dice ser su representante en la tierra. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Cristo, mira cómo está el Papa. O sea, eran deducciones que sin tener que hablar, solo con dos imágenes, se estaba transmitiendo un mensaje. Bueno, John Hus siguió enseñando, predicando a escondidas, públicamente, como pudo, hasta que la Iglesia lo ejecutó. La Iglesia lo mató, lo mataron. Le sentenciaron a muerte y lo mataron. ¿Te imaginas? Por predicar a Jesucristo, por enseñar el mensaje de la Biblia, las buenas noticias, el Evangelio. Lo que Juan decía, se quedó asombrado Juan al ver que la gran ramera estaba llena, estaba ebria de la sangre de los santos que se había derramado a través de los tiempos. El pueblo de Dios matando a los hombres de Dios, la Iglesia matando a los hombres de Dios. La gran paradoja del mundo y de aquellos que dicen ser seguidores de Dios. Una cosa es decirlo, ¿no? Otra cosa es hacerlo. Todos estos estaban dentro de la Iglesia y estuvieron hasta que tuvieron que salir. Cuando aquí el Señor hace un llamado, salid, pueblo mío de Babilonia, es un llamado para que todos aquellos que son verdaderos creyentes, todos aquellos que abran sus ojos en un momento determinado y se den cuenta de la idolatría y la corrupción dentro de la Iglesia, que salgan de ahí. Anécdotas de este tipo, historias de este tipo, hay un montón a través de los tiempos. Me acuerdo una vez que Enrique Montenegro, Enrique Montenegro es un hombre de Dios. ¿Cómo hablar de él? Pues no sé, está metido en un montón de historias. Tiene organizaciones misioneras, está en la televisión allá por Madrid, en fin, está en un montón de cosas distintas. Yo lo conocí cuando era director del Seminario Bíblico de Fe, del cual yo sigo siendo profesor, y él pues lo tuve como maestro dándome clases de diferentes materias. Y me acuerdo que él nos contó una historia. Él nos contó que estuvo en un país, él era argentino, y él viajaba mucho predicando, enseñando, apoyando las misiones. Entonces él nos contó que fue a un país, y en ese país no recuerdo, la verdad es que estaba ahora dándole vueltas a la cabeza mientras hablaba, pero no recuerdo qué país nos dijo, pero da igual, la anécdota, la historia es válida. Dice que fue a un país y entonces pues los hermanos que le habían dicho, le habían invitado que viniese y ese tal, y a los que él iba a apoyar, pues le organizaron de ir a predicar aquí, de ir allá, diferentes actos, cosas, ¿no? Evangelistas, en fin. Entonces, después, al poco tiempo de llegar, le dicen, esta noche vamos a ir porque vas a predicar a un grupo de cristianos en un lugar. Y entonces él dijo, vale, perfecto, estupendo. O sea, él iba siguiendo la agenda que le habían marcado. Y entonces él nos contaba, dice, sorpresa la mía. Cuando llegamos con el coche aparcan y nos bajamos y estamos delante de una
iglesia católica romana, una tremenda iglesia, ¿no? Un templo católico romano así grande. Nadie dice nada, yo no digo nada. Vamos. Llegamos y entramos por una de las puertas de la iglesia laterales, cruzamos algunas salas, una iglesia, ahí están las imágenes, una virgen por aquí, un santo por allá. Dice, yo voy un poco desconcertado, ¿dónde vamos a predicar? ¿Dónde me llevan estos, no? Entramos, vamos por allí y vamos a una de las salas que hay más internas, no la sala principal de la iglesia, que era una iglesia muy grande, con esos bancos. No, había una sala como una capilla detrás y ahí había un grupo de personas y había un sacerdote, vestido de sacerdote, con su esto del cuello aquí blanco, todo ahí. Y entonces es cuando le presentan. Dice, mira, Enrique, te presentamos, este es el hermano tal, es sacerdote de esta iglesia. Y bueno, vamos a dejar que él te cuente su historia. Y entonces este hombre pues le contó a Enrique. Yo llevaba muchos años de sacerdote, pero fue en una ocasión leyendo la Biblia que yo descubrí al Dios de la Biblia. Yo era religioso, vivía una religión, la iglesia, el catolicismo romano. Pero un día descubrí al Dios de la Biblia, descubrí lo que significa creer en Cristo y creí en Cristo como mi Salvador y encontré personas que me hablaron y me enseñaron de la Biblia y desde entonces, hace ya un tiempo, pues yo sigo como sacerdote. Pero en lugar de hacer misas a María o hacer esto, ahora estamos predicando la Biblia. Y hacemos grupos de estudio bíblico y estudiamos la Biblia. Y Enrique le dijo, ¿y te permiten hacer eso? Y él dijo, bueno, de momento hemos aguantado, aquí estamos. No ha trascendido, parece que no había trascendido a las autoridades, al obispo, no había trascendido. Y él dijo, mientras pueda, voy a seguir porque hay mucha gente que están conociendo a Jesucristo. Tú vienes a enseñar a este grupo eran feligreses de la iglesia que a raíz de enseñarles la palabra han creído en Jesús como su Salvador y ahora están siendo instruidos en la palabra de Dios. Estaban en la iglesia, en una iglesia que no enseña a Jesucristo como Salvador. Es una iglesia llena de política, una iglesia ligada a los poderes de este mundo, una iglesia llena de riquezas, de rituales y de formas, una iglesia llena de idolatría donde se rinde culto a imágenes, a otras personas que no son Dios, vírgenes, santos, ángeles. Entonces es una iglesia desviada de lo que la Biblia enseña. Recuerda que en diferentes ocasiones estos días yo he dicho que no hablo contra personas ni critico a personas. Hablo de un concepto, hablo de una religión. Y lo que yo argumento no es mi opinión, yo digo lo que la Biblia dice. O sea, yo me he sentado con religiosos del catolicismo romano y hemos debatido durante horas con la Biblia abierta. Y cuando tú te sientas, si conoces la Biblia, y te sientas con una persona del movimiento católico romano, te sientas con él a hablar de Biblia, bueno, pues te das cuenta que lo vas a llevar a callejones sin salida, donde él no sabe salir. Porque la Biblia es muy clara en algunos temas, que ellos están haciendo todo lo contrario. Entonces no se trata de que aquí hagamos una campaña contra esta religión o contra aquella religión, no. Si yo me siento con un testigo de Jehová, evidentemente tenemos una diferencia. No puedo abrir la Biblia porque el libro que ellos usan y mi Biblia son distintos. Ellos hicieron una traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras que es una falsificación de la Biblia. Entonces, hay testigos de Jehová que si quien tienen al frente no sabe mucho de la Biblia, lo que hacen es
manipularlo y dicen, bueno, hablemos sobre tu Biblia. Si la persona le dice, no, es que vuestra Biblia es distinta, le van a decir, bueno, hablemos sobre tu Biblia porque ellos también conocen. Entonces sacarán textos fuera de contexto y liarán al creyente. Si eres un conocedor de la Biblia, no pueden. La última vez que vinieron a mi casa los testigos de Jehová, hará como 3 o 4 años y no han vuelto a pasar. Yo creo que según qué casas ya las marcan, las identifican. A esta no vayáis. Porque vinieron 2 personas, llamaron a la puerta y yo salí. Cuando los vi y ya pensé, testigos de Jehová. No te hace gracia porque te tienen ahí un montón de tiempo ocupado, ¿no? Y casi siempre para no llegar a ninguna parte. Pero entonces se presentaron, buenas tardes, queríamos compartir con usted algo que para nosotros es muy importante. Venían ya con algunos libritos en la mano, las revistas y tal. Y entonces, pues, al poquito de empezar a hablar, yo le interrumpí. Y le dije, no, está bien, yo sé quiénes sois. Y seguramente casi todo lo que me puedas decir, pues estoy bastante al tanto. Porque yo soy cristiano, de hecho, pues soy pastor evangélico y soy profesor. Conozco bien las Escrituras. Entonces, quizás para ahorrarte que entremos ahí y que le des tantas vueltas, mira, es muy difícil que nos pusiésemos de acuerdo en algo. Porque directamente os voy a ser muy sinceros, tenemos un conflicto. Vosotros contempláis a Jesús de una forma y yo lo contemplo de otra. Yo entiendo y creo en el Jesús de la Biblia, un Jesús a quien la Biblia lo presenta como el Hijo de Dios, y estuve como 3 minutos, 4, hablándole, y en esos 3, 4 minutos le cité, porque mira, aquí la palabra de Dios dice, y en este texto asevera la Biblia que esto otro, y en este otro texto que vosotros en vuestra versión lo habéis cambiado, habéis añadido esta palabra, o habéis puesto una coma allí, no sé qué. 3, 4 minutos estuve hablando, y los otros 2 estaban así mirándome. Y yo no paraba de hablar, porque al final mi objetivo era predicarles el Evangelio. Decirles Jesucristo es Dios, lo dice la Biblia, y a continuación era decirles, tenéis que creer en Cristo para ser salvo, ¿no? Pero no me dejaron. El que llevaba la voz cantante, normalmente va uno que sabe más y uno que sabe menos. El que había tomado la iniciativa me interrumpe y me dice, ¿cómo me has dicho que te llamas? Me dice él a mí. Una forma de interrumpirte. Y yo digo, Víctor. Y me extiende la mano, me da la mano y me dice, Víctor, encantado de conocerte. Ahora ya nos vamos, pero quizás otro día podemos quedar y hablamos más del tema. Y se marcharon. Bueno, interesante que alguien no quiera conocer la verdad, porque si a mí me pasa algo así y la persona que me está argumentando veo que sus argumentos tienen fundamento, pues yo escucho atento. La Biblia de hecho lo dice. Escudriñadlo todo, retener lo bueno, escuchadlo todo. No te lo comas todo, solo lo que entiendas que es bueno. Pero a algunos se les ha instruido, por ejemplo a los testigos de Jehová se les instruye, de que si se encuentran con alguien que les empiece a crear confusión en su fe, lo enfocan desde esta perspectiva, eso viene de Satanás, porque lo que está haciendo es hacer que dudéis de vuestra fe y tal, y no sé qué. Muy inteligente el enemigo, claro. Si alguien te abre los ojos para que empieces a ver la verdad, no lo escuches, porque es que te quieren confundir en tu fe. No, lo que te quieren es llevar a la verdad, y el enemigo es quien no quiere que conozcas la verdad. Entonces yo con un testigo de Jehová difícilmente nos podemos sentar a hablar. Con un musulmán tampoco, porque si yo me siento con un musulmán, yo mis argumentos los fundamento en la Escritura, en la Biblia, y él se fundamenta en Mahoma y en el Corán. Entonces, la discusión va por otra línea. La discusión va con otra intención, tienes que hablar de otra forma. Y así pues con las diferentes religiones. Pero si yo me siento con un católico romano a hablar, su Biblia y la mía son idénticas. Solo que son versiones distintas.
Pero yo no tengo problema en que si estoy hablando con un católico romano usemos una versión católica, ningún problema. De hecho, yo cuando hago estudios bíblicos, en las diferentes versiones que yo uso para estudio tengo Biblias católicas. La Biblia de Jerusalén es una buena Biblia. Nácar Colunga, hay muchas Biblias. Incluso hay Biblias que se hicieron en conjunto protestantes y católicos y que se han denominado interconfesionales. Ningún problema, yo me siento con un católico romano y abrimos la Biblia, la versión que tú quieras, y debatimos sobre ella. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo origen, somos la Iglesia. Nos hemos dividido, fraccionado. En los tiempos de Lutero a los protestantes se les llamó satánicos, herejes, demonios. Juan Pablo II fue el que nos llamó hermanos separados. Oficialmente para la Iglesia Católica Romana, nosotros los protestantes somos hermanos separados, pero hermanos. Pasamos de demonios a hermanos. Bueno, menos mal, algo avanzamos, ¿no? Yo he estado hablando con sacerdotes sobre la Biblia y especialmente siempre recordaré, porque fue una conversación de 2-3 horas, con un monje de la abadía de Montserrat. Es un monasterio, el lugar es muy bonito porque está en la montaña y son unas montañas muy peculiares, mucha roca viva con unas formas determinadas. Hay funiculares, en fin, es todo muy bonito, es la montaña, todo muy bonito. Y ahí hay un monasterio, son los monjes de Montserrat, Montserrat por la Virgen de Montserrat. Y la biblioteca que tienen, los monjes que allí habitan, siempre han tenido fama de ser personas cultas, conocedoras de las Escrituras, bien formadas en la fe. Y sin duda que es así, porque este día yo tuve ocasión de sentarme y estuvimos como, ya te digo, como igual bien 3 horas hablando. Él y yo, un monje de Montserrat y yo, los dos hablando. Hace años de esto ya, ¿eh? Pero fue muy curiosa la conversación porque, bueno, empezamos de una forma muy cordial, hablando y tal. Y entonces pues entramos en debate. Vamos a hablar de cosas. Y entonces yo empecé a sacar temas. La Escritura, la palabra de Dios acerca de María, por ejemplo, dice, y le presenté lo que la Biblia dice. ¿Sabes lo que decía este monje de Montserrat? En cada cosa que yo le decía, asentía con su cabeza y decía, cierto, es verdad, sí. O sea, estuvimos 3 horas debatiendo y en todo lo que yo le mostré en la Escritura, me dijo, tienes razón. O mejor dicho, la Biblia tiene razón. Lo que tú dices es lo que la Biblia dice. Yo estaba pues así como desconcertado, ¿no? Y al final le dije, ¿y por qué eres un monje de Montserrat? Y entonces su respuesta me demostró que hay muchas personas que son religiosas, viven una religión. Y algunos, aún conociendo la verdad y sabiendo que lo que estamos haciendo difiere de lo que la Biblia dice, pero es nuestra Iglesia, es la religión. Y lo que él me vino a decir fue esto. Sí, es cierto que la Iglesia ha habido épocas, tiempos en los que vivió una gran corrupción. Edad Media, cuando Lutero, todo esto, ¿no? Es cierto que la Iglesia actual tiene muchas cosas turbias, porque hablamos de todo, Banco Vaticano, en fin, el poder en las esferas vaticanas, las conspiraciones, hablamos de todo. Es cierto que todo eso ocurre dentro de la Iglesia, pero es la Iglesia. Y si la Iglesia tiene que obrar cambios, los cambios siempre se tienen que producir desde dentro. Entonces, si hay personas que estamos dentro de la Iglesia y nos damos cuenta de esos fallos que hay en el sistema eclesiástico, bueno, podemos aportar nuestro granito de arena a que haya cosas que cambien y se solucionen. Al final esa fue su respuesta, fue lo que me vino a decir. Pero ahí estaba todo. O sea, un religioso, sabiendo que la Biblia dice no te hagas imágenes de lo que hay arriba en los cielos o abajo en la tierra, no te inclines a ellas ni las adores,
Un religioso sabe eso, mira la iglesia y dice, nosotros estamos haciendo lo contrario, pero como es religioso, no se ve confrontado a la palabra. No piensa, oh, estamos pecando, vamos a sufrir las consecuencias. No, dicen, como me dijo bueno, sí, quizás habría que cambiar cosas, poco a poco. No le da más importancia. Es como cuando tú hablas a una persona en el mundo y le dices, oye, pero mientes constantemente, ¿no te das cuenta que eso no es bueno? Sí, bueno, sí, claro, sería mejor. Lo que pasa es que me he acostumbrado y no pasa nada, todo el mundo miente. ¿Entiendes? El verdadero creyente es el que ha tomado conciencia, sus ojos han sido abiertos y ahora ve perfectamente lo que es pecado y lo que no. Es a quien le preocupa honrar a Dios u ofenderle. Pero el religioso, que también hay dentro del protestantismo muchos, el religioso oye la Biblia, se ofende o simplemente no le da importancia y se excusa en lo que hace. Sí, bueno, pero es que... y encuentra una excusa. Pero este llamado, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, esta advertencia va dirigida a aquellos que estando en una iglesia corrupta, una iglesia falsa, mentirosa, si de pronto han descubierto la verdad, que salgan de ahí. Si no, serán arrastrados en las consecuencias. Es como si tú estás en una iglesia evangélica. Hay hermanos, aquí incluso hay algún hermano que por privado a veces nos han consultado. Pastor, la iglesia en la que yo estoy hacen esto, hacen estas prácticas. ¿Qué opina? ¿Hay alguna iglesia que me recomiende aquí en esta ciudad? A veces pasa eso. Mira, si tú estás en una iglesia que se llame evangélica, protestante, y tú ves cosas dentro de esa iglesia que van contra la palabra de Dios, si tú oyes cosas dentro de esa iglesia que son herejías, si se hace culto a los hombres, si hay cualquier forma de paganismo o de idolatría, si hay culto al dinero, si tú ves que la motivación principal del que está al frente es enriquecerse él y sacarle todo el dinero que pueda a sus pobres feligreses, si tú ves que se enseñan cosas que contradicen lo que la Biblia dice, entonces evidentemente, si me preguntas, te voy a aconsejar que salgas de ahí. Que busques una iglesia donde honren el nombre de Dios y donde la palabra de Dios sea la máxima autoridad en sus vidas. Una iglesia donde se predique la Biblia, la palabra de Dios. Porque no en todas las iglesias se hace eso. Es más, si me fuerzas, hay iglesias donde a lo mejor no se dicen herejías, pero se vive un ambiente más propio del mundo. Cuando digo del mundo me refiero a fiesta, diversión, entretenimiento, actividades lúdicas. Parece más un club social de múltiples actividades para satisfacer a los miembros que un lugar donde se busca la salvación de las almas, se adora a Dios en espíritu y en verdad y se predica, sobre todo se predica la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que ocurre eso. La predicación de la palabra es una anécdota. Ocurre cada domingo durante 10-15 minutos y habría que ver cada una de esas predicaciones, analizar un poco a ver cómo. Entonces, tengamos cuidado porque venimos mencionando de días atrás la iglesia de Laodicea, cuidado. Es una iglesia que cree que lo tiene todo y han dejado a Cristo fuera. No es que yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a aquella. No, tú tienes que saber que perteneces a Cristo, que eres parte de la iglesia universal de Cristo, la verdadera iglesia, el remanente de Dios. Y si te encuentras en un ambiente de una falsa religión, sal de ahí, porque no es propio. De hecho, si has creído de verdad en Jesús, pues vas a estar incómodo. Vas a estar mal, no te vas a sentir bien. Y una cosa, no estoy diciendo que busques una iglesia perfecta, no existen las iglesias perfectas.
En todas las iglesias los santos que hay están en construcción. Somos imperfectos, cometemos errores. Cuando convivimos nos vamos a rozar. Un día puedo decir algo que te herirá. Un día dirás una cosa y yo no estaré totalmente de acuerdo contigo. A ti te gustará más que en la práctica estemos haciendo así y a otro le gustará más otra cosa. Eso es normal. Y no estoy diciendo búscate una iglesia perfecta porque la que tú estás ahora... No estoy diciendo eso. Soy muy radical, soy muy tajante. Si estás en una iglesia donde se predican herejías, donde hay diferentes formas que ofenden a Dios y hay pecado, etcétera, busca una iglesia sana. Y cuando digo sana no digo perfecta. Digo una iglesia donde el principal objetivo sea exaltar el nombre de Dios a través de lo que Dios ha establecido. O sea, una iglesia en la que la palabra de Dios sea la guía, la luz en cada vida, en cada persona. Donde se predique la palabra, donde se enseñe la palabra. Y a partir de ahí a crecer juntos, claro. Porque esa iglesia que encuentres no será perfecta. Pero que sea una iglesia que esté en el camino. Queridos hermanos, se nos ha agotado el tiempo y tenemos que dejarlo aquí. Así que nos vamos a despedir. Y en este capítulo 18 todavía nos quedan muchas cosas por hablar. Y vamos a estar hablando el próximo día, vamos a estar ahí retomando con todo esto que aquí se habla de Babilonia y todo esto. Así que, queridos hermanos, que descanséis, que el Señor os siga bendiciendo. Mañana es martes, recordad que todos los martes a las 7:30 nos reunimos en nuestro local de reuniones, tenemos un ratito de alabanza y a las 8 en punto tenemos el estudio bíblico que retransmitiremos por Facebook, para los que no podéis venir. Y como todos estos últimos martes vamos a seguir estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Mañana seguiremos para terminar con lo que Hechos nos cuenta sobre Esteban, el que es el primer mártir de la iglesia cristiana. Queridos, un fuerte abrazo, que Dios os cuide y os bendiga. Y si Dios nos lo permite, pues mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana, si Dios quiere.